Como les acabo de mencionar hace rato, mi nombre es América Reyes, soy R2 y formo parte del equipo 4. Vamos a iniciar con el tema objetivos de la investigación. En este caso nos habla de que después de haber planteado el problema de investigación, tenemos que definir los objetivos. ¿Por qué son importantes los objetivos? Porque estos indican lo que se espera de la investigación y definen la forma en la que se va a alcanzar el resultado. Estos objetivos nos van a orientar para poder llevar a cabo las fases del proceso. También van a determinar los límites y la amplitud, permiten definir las etapas que requiere el estudio y sitúan el mismo dentro de un contexto general. Los objetivos de la investigación tienen ciertas cualidades. Para que sea un buen objetivo de investigación, deben ser claros y precisos. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser mensurables y observables. Tienen que seguir un orden lógico o metodológico y deben estar expresados en verbos en infinitivo. Estos objetivos están indicados, todavía. Permítame tantito, solo voy a quitar esto que me cubre la pantalla. Listo, el chat. Los objetivos deben de estar en infinitivo, ya que indica la acción que se va a realizar. Es importante poner atención a elegir los que van a describir mejor la actividad que se llevará a cabo. Y estos van a ser congruentes con el problema y con las hipótesis. Tienen que tener una concordancia y continuidad entre los factores implicados. Esto quiere decir que van a apuntar a un mismo propósito. Siguiente. El objetivo de la investigación son los propósitos por los cuales se hace la investigación. El objetivo general, es la meta general que tiene el investigador, lo que quiere alcanzar. Y los objetivos específicos van a ser como los medios o van a ser por los cuales se puede lograr el objetivo general. Tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Para qué se investiga y qué se busca con la investigación propuesta? En sí, la definición del objetivo nos dice que este es el eje en torno al cual se diseña la estructura del estudio. Si no está suficientemente claro, va a ser difícil tomar decisiones sobre el tipo de estudio más apropiado para nuestro tema, para nuestro problema, la población que se deba de incluir o las variables que querramos medir. Siguiente, por favor. Este objetivo se va a formular en términos genéricos y va a establecer una pregunta amplia y ambiciosa, que después se va a ir acortando conforme vayamos avanzando en el proceso, hasta que podamos llegar a una pregunta precisa que nos permita evaluar una hipótesis concreta. Debemos de plantearnos el qué y para qué. Este objetivo precisa la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias. Nos va a orientar. La redacción del objetivo va a guardar similitud con el título de la investigación. Los objetivos específicos van a ser las acciones que se realizarán para alcanzar el objetivo general. Estos van a formularse en términos operativos y, como les mencionaba antes, tienen que incluir las variables o indicadores que vamos a medir. Para formular los objetivos, vamos a expresarlos en una sola acción por objetivo. Vamos a llevarlo de manera secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué debemos considerar en la presentación de los objetivos? Aquí nos dan una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta. Que su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de la investigación. Estos objetivos deben de estar dentro de nuestras posibilidades, o sea que debemos de poder alcanzarlos para que sean válidos. Deben ajustarse a los resultados por la acción del investigador, que pueden referirse ya sea a la observación, a la descripción o a la explicación de situaciones concretas observables en el desarrollo de la misma.
¿Cómo vamos a presentar estos objetivos? Nos dice que debe plantearse mediante verbos en infinitivo. Estos van a señalar la acción que ejecutemos frente a los resultados de la actividad investigadora. Algunos ejemplos que nos ponen ahí de verbos es identificar, conocer, plantear, describir, señalar, someter, redactar, encontrar, analizar, comprobar, demostrar y contestar. Estos objetivos van a presentarse como generales y objetivos específicos. Los generales pues van a ser amplios y los segundos, o sea, los objetivos específicos van a ser situaciones muy particulares que van a formar parte de situaciones de los objetivos generales. Para facilitar la redacción de los objetivos, en este caso, debemos de redactarlos en infinitivo, como ya se los mencionaba, y pues ahí nos da otra serie de ejemplos de cuáles objetivos podemos utilizar, cuáles palabras, perdón, verbos en infinitivo podemos utilizar, como los que les comentaba: analizar, calcular, compilar, completar, comprobar, consolidar, consultar, contribuir, cuestionar, y los que podemos observar en la pantalla. Cuando nos toque hacer nuestro trabajo, pues podemos guiarnos por esta lista. En el punto número 7 nos dice que no va a depender del alcance y los propósitos del estudio, así como del criterio del propio investigador. Pueden ser uno o varios objetivos generales, y para cada objetivo general va a haber estos pues para alcanzar el objetivo general, ¿no? Ahora nos enseña sobre cómo formular estos objetivos de manera adecuada y que pues nos queden correctamente. Como primer paso, no sé, el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. También, como punto número 2, debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Y a dónde quiero llegar? Como punto número 3, nos habla de que podemos elaborar una lista preliminar de respuestas que van a ayudar a satisfacer las interrogantes anteriores, las que les acabo de leer. Y punto número 4, tomando esta lista, debemos completar las acciones que el investigador vaya a realizar y que nos permitan lograr el objetivo propuesto. Siguiente. Ok. Debemos de tomar como referencia la formulación del problema y analizar cuál de las acciones elaboradas en el paso 4 van a ayudar a responder nuestra pregunta de investigación. La pregunta de investigación pues es el objetivo general. Como paso número 6, debemos tomar como referencia las preguntas de investigación que se plantearon en la sistematización del problema y analizar cuál de nuestras acciones en el paso 4 van a responder a las preguntas de investigación. Estas se refieren a los objetivos específicos. Tenemos que también evaluar si nuestro objetivo general tiene relación con los objetivos específicos. Como les decía, los objetivos tienen que tener congruencia y concordancia, y si no sucede esto, si no tienen relación, tenemos que regresarnos a nuestro paso 2 para verificar todos estos datos. Si ya nuestros objetivos generales y específicos tienen relación, tienen congruencia, pues deben de revisarse nuevamente, pero ya en cuanto a la redacción, a que estén bien escritos. Y si pues no hay algo mal ahí, pues se deben de corregir. Como objetivo 10, pues se tiene que los objetivos generales y específicos, una vez que ya estén correctamente planteados, podemos pasar a la justificación. Siguiente. Sí. Ay, no cambia. Ya. Bueno, entonces, una vez que hemos determinado el problema que vamos a estudiar y hemos determinado los objetivos, tenemos que realizar la justificación. Esta es... ¿Mande? ¿Me escucha? Sí, Antes de doctor. que continúe, Teresita, ¿nos podría un resumen de los objetivos, de lo que acabamos de ver?
Teresita o Teresa Rosas. No. O Tania Rodríguez. Sí, doctor, claro. Realmente vimos ahorita los tipos de objetivos que tenemos. Vamos a tener un objetivo general y varios objetivos específicos. En el objetivo general, realmente vemos la meta general o la finalidad que tenemos con el estudio del proyecto de investigación, y en los específicos prácticamente son las acciones que nosotros vamos a poder realizar para llegar a ese objetivo general. Para que sea un buen objetivo, se deben de utilizar diferentes verbos como analizar, diseñar, examinar y describir. Y tiene que ver con plantear una meta específica, o bueno, una meta clara que tenga congruencia con la hipótesis de la investigación. Debe de ser con un orden metodológico y que sea preciso. Y pues también mencionó la doctora Reyes que se manejan diferentes pasos desde el planteamiento del problema, qué se va a hacer con la investigación o qué pretendemos nosotros hacer con la investigación, mm, una lista de posibles respuestas y las acciones que nosotros vamos a tener para llegar a los objetivos que nosotros queremos definir, ¿no? Y que realmente pues exista una relación en lo que estoy eh, definiendo como un objetivo específico y un objetivo general. Ok, muchas gracias. Sí, como tal, siempre se busca que el título, bueno, la pregunta de investigación sea congruente o que utilice las mismas, bueno, palabras parecidas o con o sea, que sea totalmente congruente varias partes. La pregunta, el título, los objetivos y en parte la hipótesis. Entonces, siempre esas partes del proyecto de investigación tienen que ser o tienen que llevar una adecuada congruencia. Entonces, ¿quién sigue? A ver, ¿quién? Mariana, ¿nos podría hacer un resumen de la clase pasada de qué características tiene que tener una adecuada pregunta de investigación y al final formular una? A lo mejor la que usted hizo en el examen pasado, pero a lo mejor si la pudo mejorar o si pudo revisar qué detalles le hicieron falta, por ejemplo, ¿no? Dice que está caminando. No, entonces, Mónica Contreras, no, tampoco. Montserrat, ya participó. No. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues la clase pasada abordamos la pregunta de investigación que tenían tenían un acrónimo que tenía que ser factible, tenía que ser interesante, o sea, bueno, el acrónimo era FINER y también PICO. Entonces, una era que era factible, que tiene que ser innovadora, tiene que ser ética, y el otro acrónimo que igual nos tenemos que basar para realizar la pregunta de investigación, es el acrónimo PICO, que es la población, la intervención que se va a hacer, ay, ay, no recuerdo las otras dos. Sí. Comparación y ¿Y resultado. recuerda de su pregunta de investigación? La que usted puso en el examen. Sí, yo realicé mi pregunta de investigación acerca de, era población o el problema en la intervención, la comparación,
los resultados, que es el outcome, y la T, que es el tiempo en la que se va a realizar este. Mi pregunta de investigación era sobre, bueno, el tema que yo quería abordar o que yo puse ejemplo era la artroplastia total de cadera. Ese era mi problema. Mi pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto en pacientes con artroplastia total de cadera que llevan a cabo un programa de fortalecimiento? Entonces, mi población son los pacientes de artroplastia total de cadera. Mi intervención es el programa de fortalecimiento que yo voy a aplicar, el pre y post, que es como la comparación. Bueno, ahí yo planeaba como desarrollar dos tipos de ejercicios o de programas en los que se vea la comparación. El outcome es la recuperación de la fuerza y el tiempo es que yo lo planeaba realizar a 2 años, pero pues em, ya como tomando e integrando lo de la clase pasada, o sea, sí es una buena propuesta. Sin embargo, es un poco amplio el determinar un programa de ejercicios, entonces realmente se tendría como que establecer cuál es lo que se va a implementar o qué es el ejercicio que se va a implementar y cuáles se van a comparar, ¿no? Porque, o sea, no puedes comparar como un ejercicio isotónico con un isocinético, ¿no? O sea, uno va a tener mayor beneficio y, o sea, y tienes que ser ético porque no a unos pacientes les puedes aplicar como el que tenga mayor beneficio en un menor tiempo. Entonces, igual, esas son cuestiones que se tienen que considerar. Ok, pues ahí el programa de rehabilitación primero pues habría que buscar si existe algún tipo de vacío o una falta de esa información en la literatura, por lo que, bueno, por la experiencia que tenemos acá, pues muy probablemente sí sea una pregunta demasiado amplia, demasiado ambigua, y probablemente si usted busca de ejercicio isocinético para cadera sea un poco difícil, seguramente no va a haber mucha información, pero sí considero que es necesario delimitar un poquito más la pregunta, delimitar la población, especificar qué tipo de programa quiere realizar y la forma en la que va a medir la fuerza muscular. Aquí en la unidad pues tenemos el Human que pudiera utilizarse. Entonces, creo que sí faltaría afinar un poquito los detalles de ese tipo, bueno, de ese protocolo o de la idea de protocolo que tiene, aunque pudiera utilizarse la idea como para generar otro protocolo con objetivos un poco más específicos. Y pues es R2, ¿verdad usted, doctora? Sí, doctor, soy R2. Ok, pues igual y recordemos que la artroplastía total de cadera, pues es generalmente puede ser en pacientes añosos, entonces a lo mejor valorar algún otro tipo de resultados como fragilidad, de sarcopenia o otras variables que podamos medir, ¿no? Y pues en general, pero bueno, vamos a dejar esa idea en general, aunque tiene sus peros, a lo mejor les faltan detalles, pero me gustaría entonces, como ya vimos los objetivos, Claudia, ¿sí está? ¿Se puede hablar? Claudia, no. ¿Quién es Galaxy A70? Tampoco puede hablar. O la compañera, la doctora que está en el iPad, ¿nos podría ayudar a formular el objetivo general y objetivos específicos de la pregunta de investigación de Montserrat? Doc, una disculpa, vengo llegando de guardia, vengo literal conectándome. Ok, a ver, entonces Alejandro Velasco, ¿nos podría ayudar con eso, por favor?
Sí, Doc. ¿Me puede repetir? Es que se trabó un poquillo tanto al final. Sí, nos puede ayudar a establecer el objetivo principal y objetivo general y objetivos específicos de la pregunta de investigación que acabamos de comentar. Sí, ¿nos puede Pues volver a repetir la sí, pregunta? el objetivo general pues sería buscar como cuáles son los beneficios que podría tener con el programa de isocinesia, pero pues sí, los objetivos específicos sería, como mencionó la doctora, buscar cómo mejora la fuerza a 2 años. Pero así, imagínense que ya lo está redactando. Ah, sería como, no sé, a ver. A ver. Yare, ¿le puede ayudar, por favor? Bueno, se supone que el objetivo general, pues prácticamente es todo lo grande, ¿no? O sea, realmente cómo es que la, ah, cómo pueden generar pues el funcionamiento de esos ejercicios, pero tal vez los objetivos específicos serían el qué tipo de ejercicio se puede realizar y no sé, como se supone que habían dicho que son, pueden ser varios objetivos específicos. Ahorita, en este momento, se me ocurre a lo mejor ese, pero creo que no está de todo correcto. Tal vez tendría que analizar más el problema aparte, porque así varios objetivos específicos para eso no se me ocurren tantos, la verdad. Bueno, tenemos, como ya lo había comentado, ir por partes y en una secuencia lógica. Entonces, bueno, la pregunta la apunté aquí y sería, pues, formulando, dándole ya en forma de pregunta, ¿cuál es el efecto de un programa de fortalecimiento muscular isocinético o isotónico en pacientes con artroplastía total de cadera? Igual el efecto en la fuerza muscular, ¿no? Entonces, la idea en general podría ser comparar los dos tipos de ejercicio, isotónico, isocinético. La respuesta sería la fuerza muscular y la población pues sería pacientes con artroplastía total de cadera. Entonces, primero pues tendríamos que determinar características demográficas. Eso es lo primero que se realiza en la mayoría de los estudios más clínicos como nuestra área. Y después, ¿qué se les ocurre que tendríamos que medir de forma inicial a todos los pacientes? Giovanna. Fuerza a todos. La fuerza, doctor. Exacto. Primero tenemos que partir y de una valoración pues inicial o de una primera valoración para ver de dónde estamos partiendo. O primero, pues las características clínicas y demográficas, ¿no? Comorbilidades, índice de masa corporal, sexo, ocupación, pues todas las generalidades que generalmente preguntamos en la historia clínica. Luego de eso tendríamos que medir pues la fuerza inicial. Luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer o medir? Fátima. Mm, bueno, los rangos de movilidad sería pues una buena determinante también para ver si hay posibilidad de realizar los ejercicios también con el paciente. Mm, Sí, podría ser igual una buena variable, ¿no? A determinar. A lo mejor no está directamente relacionada a la pregunta de investigación, pero puede ser una variable interesante de medir. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer así a grandes rasgos al final sí, para determinar el efecto? bueno, pues la valoración final, ¿no? Para determinar si hubo mejoría o no. Bueno, dependería también sería algo subjetivo. Si se realiza como lo comentó ahorita, con NORM, pues obviamente estaríamos haciéndolo algo más objetivo,
pero sí subjetivo con la escala de Daniels que podría utilizarse en este caso. Claro, entonces si se fijan, son como, bueno, ese fue un ejemplo muy sencillo, pero son pasos específicos y lógicos que tenemos que seguir. A lo mejor la idea es una idea muy grande, muy general, pero los objetivos nos ayudan a aterrizar de una forma más tangible qué es lo que queremos hacer. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, ¿algún comentario que quiera hacer el doctor Rojano? No, Daniel, todo bien. Gracias. Pues vamos a continuar con la justificación. Por favor, doctora. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, una vez que se ha determinado el problema del estudio y se han también determinado nuestros objetivos, tenemos que realizar una justificación, que en sí es determinar cuáles son las motivaciones para que desarrollemos nuestra investigación. Entonces, tenemos que contestar muchísimas preguntas, como el por qué debe investigarse o para qué es el estudio. Y también tenemos que tener en cuenta criterios de justificación, que son la magnitud. Tenemos que demostrar que es un problema que afecta a gran parte de nuestra población y esto va a ser mediante estadísticas de estudios precedentes que muestren altos porcentajes de incidencia. También tenemos que tener en cuenta la trascendencia para nuestra población o, en todo caso, que con el paso del tiempo adquiera una mayor importancia. También tenemos que tener en cuenta la factibilidad, que se refiere a que debemos demostrar que con nuestros recursos disponibles podemos intervenir para generar nuevo conocimiento o desarrollar alguna teoría. Nuestro problema igual tiene que tener vulnerabilidad. Esto, el investigador debe plantear la forma en la que este problema puede resolverse y para esto también hay que citar estudios que apoyen este enfoque. También debemos tener en cuenta la conveniencia, por qué es conveniente hacer esta investigación o para qué nos sirve. También debemos tener en cuenta que tenga relevancia social y también implicaciones prácticas. En la relevancia social tenemos que contestar preguntas como ¿cuál es la trascendencia para nuestra sociedad? O ¿quiénes son los que se van a beneficiar de los resultados de nuestra investigación? ¿O qué alcance social tiene? En las implicaciones prácticas tenemos que plantearnos en qué ayudará o qué problema va a resolver que sea real, si tiene trascendencia en una amplia variedad de problemas prácticos. Debemos tener en cuenta igual el valor teórico, si con nuestra investigación se va a llenar algún vacío de conocimiento o si se podrá generalizar los resultados a principios más amplios o a una población que queramos estudiar, si la información que vamos a obtener va a servir para revisar, desarrollar o apoyar alguna teoría. También tenemos que tener en cuenta si se podrá conocer el comportamiento de una o varias variables o su relación entre ellas. Y también una pregunta muy importante es qué se espera saber con los resultados que no se haya conocido antes. En la utilidad metodológica tenemos que hacernos preguntas como si nuestra investigación va a permitir crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar los datos, si va a contribuir a la definición de un concepto o variable o la relación de las variables, si podrá lograrse con ellas mejoras en la forma de experimentar con una o más variables o si vamos a sugerir cómo estudiar de forma más adecuada a una población. Otros aspectos que tenemos que valorar para realizar una justificación son la pertinencia y la viabilidad. En cuanto a la pertinencia, tenemos que tener en cuenta esta cuando no se ha contestado la pregunta planteada o se ha hecho de forma contradictoria, o en todo caso que sea necesario adecuarlo a nuestra propia práctica. Entonces, tenemos que tener si la importancia del problema, si este tiene una gran incidencia, si es grave, si es de interés social, qué beneficios van a derivarse de nuestro estudio, qué aplicaciones prácticas pueden derivarse de nuestros resultados o la importancia del valor teórico. También hay que ser muy pertinentes en la parte de que la pregunta y el diseño del estudio se ajusten a los principios éticos de investigación y que nuestros resultados compensen los recursos que vamos a utilizar.
En cuanto a la viabilidad, tenemos que tener en cuenta la factibilidad de la medición de nuestras variables, el tiempo que tenemos para la obtención de nuestros resultados, que tengamos disponibilidad de sujetos, que podamos calcular bien nuestra muestra, también que si tenemos colaboraciones o instalaciones y equipamiento pues adecuado, y muy importante, los recursos económicos. También otra de las cosas importantes es la experiencia del equipo investigador y que haya un interés de este equipo, así como las consideraciones éticas. Mencionaba que cuando se sabe de antemano que no contamos con los recursos necesarios para realizar alguna investigación, tenemos que ser realistas y determinar si es posible o no realizar nuestro estudio. Y bueno, igual otra parte muy importante es que la justificación puede tener una perspectiva teórica, metodológica y práctica. La parte teórica es la que hace referencia a el propósito de nuestro estudio, ya sea generar o rechazar o aportar algún conocimiento existente. eh, y la parte metodológica es la que hace referencia al aporte que va a dar nuestra investigación para crear un nuevo conocimiento. Y en la práctica es la forma en que nuestro trabajo va a contribuir a la resolución de problemas o que la creación de estrategias. Entonces, también tenemos que contestar más preguntas. Eh, en la parte teórica es si queremos ampliar un modelo teórico o queremos contrastar las formas en las que se presentan un modelo con nuestra realidad, o si se debe refutar o reafirmar la validez, si se espera que los resultados del trabajo sean un complemento de algún otro estudio. En la parte metodológica, tenemos que determinar si nuestro resultado de investigación va a ser algún instrumento que pueda emplearse para unas investigaciones posteriores, o si nuestros resultados van a explicar la validez de algún instrumento y su aplicación. Y eso sería todo por parte de la justificación. Un cortito. Mm, hola. Doctor Daniel, creo que no tiene prendido su micrófono. Ah, ya. Sí, sí. Olga Lindo, doctora, ¿cuál fue su pregunta de investigación en el examen pasado? Hola, pues yo todavía no la determinaba completamente, es como más de un interés en el pasado. La hice un poquito sobre las lesiones deportivas del ligamento cruzado anterior, pero quería limitar mi población a mujeres deportistas. Entonces, pues más o menos por ahí va. Pero ¿cómo plantearía ya en forma un poco más formal la pregunta? La pregunta de investigación, pues ¿cuál es la prevalencia de ruptura del ligamento cruzado anterior en mujeres deportistas? Ok, ¿y cómo justificaría la investigación? ¿Cómo la justificaría? Pues con el tema lo acabamos de ver, o sea, ¿qué aspectos tiene que Ah, tomar en cuenta para... ok, ¿de por qué debe investigar? Porque recientemente estuve viendo que ha habido más rupturas de ligamentos cruzados anteriores en mujeres que practican deporte porque se hacen los mismos tipos de ejercicios y pues prácticas que algunos deportistas hombres, cuando en las mujeres se tiene que tener algunas consideraciones anatómicas para poder recetar el ejercicio, especialmente si son a lo mejor algunas deportistas de alto rendimiento y ese tipo de cuestiones. Es como una problemática que he visto que ha estado creciendo en los últimos años. Ok, si ese es el objetivo, a lo mejor valdría la pena o acortar o la pregunta de investigación, hacerla un poco más específica. Ok. Para que la pregunta sea más, pues sí, más específica en un campo más específico y habría que obviamente tomar en cuenta todos
lo que acabamos de ver en la exposición, de magnitud, de población objetivo, factibilidad, como... Claro, ese ha sido yo creo el gran problema que pues ahorita en la unidad a lo mejor no se va a poder, pero pues es la primera pregunta que fue de la de la semana pasada que me llamó la atención. Claro, porque pues, por factibilidad aquí, bueno, ¿usted ya es R2? 1. Por factibilidad creo que ahí sí hay un gran problema porque lesiones deportivas son pocas las que llegan. Sí hay lesiones de ligamento cruzado, pero a lo mejor de acorde al enfoque que usted le quiere dar, no creo que sea factible. Ok. Bueno, a ver, otro ejercicio. Fátima Aros. Dígame. ¿Cuál fue su pregunta de investigación y cómo la explicaría? Sí, ya lo había platicado con usted, no sé si recuerda, pero creo que no va a ser factible. Mi pregunta de investigación era valorar la funcionalidad de los pacientes que utilizan el tratamiento con corrientes interferenciales versus corrientes rusas para la mejoría de la funcionalidad de los pacientes que están dentro de la unidad. Habíamos platicado sobre esto porque, bueno, me tocó estar con usted en una guardia y básicamente, pues sabemos que no se iba a poder ingresar a pacientes con lumbalgia mecanopostural. Bueno, es más difícil que se ingresen porque normalmente se van con programa en casa. Entonces, creo que la tengo que reformular, a lo mejor no ver algo de lumbalgia, sino ver algún otro tipo de intervención y otro tipo de población como tal. También igual es difícil comparar un tipo de corriente interferencial con una rusa porque si recordamos, interferenciales son generalmente, o sea, sí se pueden modificar los parámetros, pero generalmente se indican pues al manejo de dolor y las rusas son como... Sí, de hecho creo que me equivoqué, no era interferencial, era TENS. TENS no, sí, como tal. Tendría que estar asociado con un programa más complejo de rehabilitación, que pues ya los programas incluyen pues más elementos, no solo un medio físico, más bien tendría que implicar pues ejercicio, educación de la patología, control de peso, y pues sabemos que la lumbalgia se tiene que abordar desde muchos puntos de vista, no nada más la parte del medio físico, ¿no? La corriente. Entonces sí, pues bueno, nos estamos dando cuenta que necesitamos pues mejorar las preguntas de investigación, ¿no? De una forma más específica, acortar igual la población para que no tengamos pues problema de que la población que elijamos está con unos criterios demasiado ambiguos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pues creo que por mi parte ya sería todo. No sé si tiene alguna comentario o sugerencia, Doc. Nada más un comentario. Lo más importante, como habíamos dicho, son las preguntas de investigación y precisamente esto de la metodología sirve para identificar los pros y los contra. Entonces, como ustedes van viendo, a veces las preguntas que se plantearon no son factibles. Sin embargo, esto es parte del ejercicio de la metodología. El hecho de que tengan una pregunta no quiere decir que esa sea la pregunta o el proyecto que van a terminar realizando. La vida da muchas vueltas, así como la metodología. Entonces, en lugar de llegar de A a B, a veces damos la vuelta y llegamos a otra cosa o encontramos otras cosas o derivan otras preguntas. Entonces, es normal esto de que se van a ir modificando las preguntas, no se mortifiquen y entre más estudien, más revisen el tema, más posibilidades tienen de que su pregunta sea factible, pero si no leen y no conocen el tema, pues va a ser más difícil que tengan o que lleguen a una pregunta original, novedosa, relevante. Nada más, Daniel, gracias. Gracias, doctor.